Muy buenos días. El día de hoy haremos una pequeña presentación sobre la electrólisis del agua, con motivo del proyecto de química del semestre preparatorio de la UIDE. Eh, pues comencemos. ¿Qué es la electrólisis? La electrólisis del agua es la descomposición del agua, de fórmula H2O, en los gases oxígeno O2 e hidrógeno H2, por medio de una corriente eléctrica continua. Tiene que ser continua, es algo bastante importante. Por una fuente de alimentación, una batería o una pila que se conecta mediante electrodos al agua. Como un poco de contexto, la primera electrólisis del agua se llevó a cabo el 1 de mayo de 1800 por dos químicos británicos, William Nicholson y Sir Anthony Carlisle. Esto fue un par de semanas después de la invención de la pila por Alessandro Volta. ¿Cómo funciona? Pues es algo bastante simple. Como hemos dicho, una fuente de energía eléctrica se conecta por dos electrodos, típicamente hechos de algún metal inerte como el platino o el acero inoxidable, los cuales son puestos en el agua. El hidrógeno aparecerá en el cátodo, el electrodo negativamente cargado, y el oxígeno aparecerá en el ánodo, el electrodo positivamente cargado. ¿Cuáles son las aplicaciones de la electrolisis? Aproximadamente el 6% del hidrógeno gas producido en el mundo se genera a través de la electrólisis de disolución de agua. La mayoría de este hidrógeno se obtiene como subproducto cuando se lleva a cabo la electrólisis de las disoluciones de cloruro de sodio. La reacción global que tiene lugar es 2NaCl más 2H2O se transforman a Cl2 más H2 más 2NaOH. Esta es la reacción que obtendremos en el experimento por motivos de facilidad. La electrólisis de la salmuera, prácticamente el agua salada, una mezcla bastante concreta de cloruro de sodio y agua. Sin embargo, es solo la mitad de la electrólisis del agua, ya que los iones de cloruro que hay en la disolución de salmuera se oxidan a cloro en vez de oxidarse al agua a oxígeno. El hidrógeno producido a partir de este proceso se quema, convirtiéndose de nuevo en agua, y se utiliza para la producción de especialidades químicas o varias otras aplicaciones a pequeña escala. Como aplicación específica, es interesante comentar que la electrólisis del agua se utiliza también para generar oxígeno en la Estación Espacial Internacional, que servirá obviamente para mantener la atmósfera de la misma, y el hidrógeno se puede utilizar más adelante en una célula de combustible como método para almacenar energía, y usar el agua que se genera en la célula para consumo de los astronautas. El hidrógeno verde es producido a partir de energía renovable. Es la más adecuada para una transición energética totalmente sostenible. La opción más extendida para producir hidrógeno verde es la electrólisis del agua impulsada por electricidad renovable. El hidrógeno verde es un combustible limpio y pues permite generar energía renovable cuando la electrólisis del agua se produce haciendo uso de energías tales como la eólica, la solar o por mareas. Técnicas de la electrólisis. Discutiremos aquí lo que son algunas maneras para realizar esta electrólisis y en qué escala se utilizan. El voltámetro de Hofmann es el método que se utiliza a menudo como una célula de electrolítica para hacer electrolisis del agua a pequeña escala. Consta de tres tubos cilíndricos de vidrio unidos. El tubo vertical cilíndrico interior está abierto en la parte superior para permitir la adición de agua y el electrolito. Un electrodo se coloca en la parte inferior de cada uno de los dos cilindros laterales, conectados a los terminales positivo y negativo de una fuente de alimentación de corriente continua. Cuando la corriente se hace pasar a través del voltámetro de Hofmann, el oxígeno gaseoso se formará en el ánodo, como hemos dicho, el electrodo positivo, y el hidrógeno gaseoso en el cátodo, repitiendo obviamente que es el electrodo negativo. Pues los gases serán desprendidos debido a la menor densidad de estos con respecto al agua y ascenderán en la parte superior de los tubos, desplazando el agua, donde se pueden extraer con una llave de paso. Este será el método que implementaremos más adelante en el experimento, realizando con unas leves modificaciones.
Continuaremos con el método de electrolisis a alta presión. La electrolisis a alta presión, PHE, es la electrolisis del agua por descomposición del agua en oxígeno y gas hidrógeno, debido al paso de una corriente eléctrica a través del agua. Bastante parecido, pero la diferencia con un electrolizador estándar es de membrana de intercambio de protones es la salida de hidrógeno comprimido. Esto se logra llegándolo a comprimir de 10 a 20 megapascales a 70 grados centígrados al presurizar el hidrógeno en el electrolizador, y esto elimina la necesidad de un compresor de hidrógeno externo. El consumo medio de energía para la compresión interna es una diferencia de alrededor del 3%, lo cual es bastante eficiente. La obtención industrial. Ahora, a nivel industrial, muchas células de electrólisis son muy similares al voltámetro de Hoffman. Son placas de platino complejas o paneles como electrodos. Generalmente, el hidrógeno que se produce a partir de la electrólisis es para las aplicaciones de uso inmediato, como es el caso de antorchas de oxígeno o cuando se desea hidrógeno u oxígeno de alta pureza. La gran mayoría del hidrógeno se produce a partir de hidrocarburos y como resultado de este proceso suele contener trazas de monóxido de carbono, entre otras impurezas. La impureza de monóxido de carbono puede ser perjudicial para varios sistemas, incluyendo muchas células de combustible. La eficiencia de los modernos generadores de hidrógeno se mide por la energía consumida por volumen estándar de hidrógeno. Cuanto menor sea la energía utilizada por un generador, mayor será su eficiencia. Ahora, pasemos al experimento realizado. Al momento de realizar el experimento, se consiguieron materiales caseros, esto con el fin de abaratar los costos y poder aún así realizar esta obtención de hidrógeno. Para los materiales utilizamos en el ánodo y el cátodo dos pernos, respectivamente uno de acero y el otro de cobre. En este caso fue una varilla de cobre, ya que es difícil obtener un perno de cobre. Para los recipientes contenedores utilizamos recipientes de plástico con tapa. Para la construcción del sistema utilizamos tuberías de PVC, mayormente de media pulgada, y llaves de paso. Y la energía utilizamos un transformador de laptop usado. Sin embargo, encontramos algunas dificultades que fuimos resolviendo. Entre las dificultades más complicadas fueron el evidenciar la creación de gases no visibles sin llegar a una combustión, manteniendo de esta manera la seguridad. Para lograr resolver esto, se utilizó el método de desplazamiento de agua. De esta manera, al desplazarse el agua, podemos evidenciar que se crea un gas, o se obtiene, más bien dicho, un gas. Valga la corrección. El almacenamiento del hidrógeno. El almacenamiento del hidrógeno, después de una breve investigación, descubrimos que es complicado a largo plazo, pero se lo resolvió con un sistema de llaves de paso y botellas para el almacenamiento inmediato del hidrógeno. La compresión del hidrógeno la resolvimos dejándolo a una atmósfera de presión. Lo explicaremos. Nos hubiera gustado para el experimento poder almacenarlos de estos gases a presión, pero por dificultades de la compresión del hidrógeno, el cual tiene que hacerse con un compresor helicoidal, que es un compresor muy especial, los cuales son también muy caros, se optó por no hacerlo, ya que esto implicaría un riesgo si se usara un compresor de bajo coste de pistón, como los que se utilizan para inflar las llantas de los carros, ya que este pistón podría causar la explosión del hidrógeno. Es por este motivo que decidimos no hacerlo. Y pues para el oxígeno tampoco vimos ningún objetivo al comprimirlo. Para separar las moléculas más fácilmente utilizamos, como hemos dicho, el salmuera o el agua salada. Sin embargo, para el objetivo de los cálculos estoquiométricos que haremos más adelante, idealizaremos lo que sería el experimento con agua normal. Ahora, el circuito eléctrico. El circuito eléctrico de este experimento es bastante simple, como podemos observar. Se puede resumir como un circuito de una fuente de energía en DC, corriente directa, y una resistencia, siendo la resistencia en este caso el sistema de agua mineralizada. Ahora veremos el modelo experimental. En este caso ya podemos observar lo que fue el experimento que realizamos. Tenemos el tanque de almacenamiento principal,
en el cual podemos, tal como dijimos antes en la descripción del modelo de Hoffman, añadir agua o minerales, en este caso la sal, sin afectar al resto del funcionamiento del sistema y de esta manera pues poder seguir alimentándolo a cada rato que se necesite, incluso si en caso estamos a medio de la obtención de los gases. Y respectivamente lo que es el tanque de almacenamiento de hidrógeno y de oxígeno. Esto de aquí debido al ánodo y al cátodo, que estarían puestos respectivamente. Adicionalmente, como podemos ver, pusimos un interruptor para pues controlar que si se deja conectado se pueda aún así interrumpir el paso de corriente. Y en cada uno de los recipientes de obtención de hidrógeno o oxígeno tenemos lo que es la respectiva válvula, en este caso de llave de paso de media pulgada, que nos permitirá evitar que los gases pues se pierdan y de esta manera recolectarlos. Para el resto del sistema utilizamos simplemente pues tubería de media pulgada, excepto para unas partes donde es tubería de 1 pulgada, pero no hay mayor diferencia. Asimismo, es importante recalcar que cuando se pone ya todo el agua, utilizando botellas de 1.25 litros para la recolección de los gases y una botella de 2.75 litros para la introducción del agua, se vuelve bastante pesado este sistema. Y por más que la tubería de media pulgada no tiene problema en soportarlo, sí se vuelve incómodo el poder transportarlo. Y también vaciarlo, ya que habría que darle la vuelta, como verter un vaso. Y por este motivo añadimos una válvula de desfogue que nos permite, cuando lo creamos apropiado, eliminar toda el agua salada del sistema sin tener que hacer más que abrir una simple llave de paso. Para este modelo experimental hemos utilizado un transformador de laptop antiguo de una copia tipo D. En pocas palabras, es un transformador bastante barato y de mala calidad, pero que sirve perfectamente para este experimento. Para esto, este transformador nos proporciona 12 voltios y 3 amperios de salida de corriente continua. Este último dato es bastante importante, sobre todo el de los 3 amperios. Lo utilizaremos para las fórmulas estoquiométricas que veremos más adelante. Ahora, nos encontramos con un problema, ya que al momento de decir que queríamos almacenar los gases recolectados, pues no queríamos utilizarlos como un sistema de antorcha directo del sistema que vimos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos gustaría poder almacenarlo en otros recipientes. Y para poder hacerlo teníamos que crear algo que nos permita llevarlo del sistema del modelo experimental a un recipiente externo. Para poder hacer esto construimos el aparato que está al frente nuestro. Esto nos permite el transferir desde el envase principal donde se generó el gas hacia un envase tercero que se puede almacenar el gas por aparte, como quien diría, tenemos la fuente de los gases y podemos sacarlo en diferentes botellitas. Ahora, para hacer esto nos tocó idearnos cómo pasar de un sistema de media pulgada a un sistema de rosca de botella, para de esta manera poder utilizar cualquier botella convencionalmente usada que se puede encontrar en el supermercado. Lo logramos hacer poniendo otra válvula de paso, otra llave de paso, y un sistema que nos pasamos de media pulgada a pulgada y media, y dentro del conector de pulgada y media metimos a presión y con pegamento una tapa perforada de un recipiente de bebida gaseosa. De esta manera podemos tener al frente nuestro el resultado, y es que podemos conectar cualquier tipo de botella a este sistema de paso. Y esto nos permitirá el conectar y desconectar varias botellas, suponiendo que tenemos una gran generación de hidrógeno, y poder almacenar el hidrógeno para un futuro uso en diferentes celdas. Ahora, teníamos que evidenciar la creación del hidrógeno. Una de las maneras de evidenciarlo, como dijimos, es por desplazamiento de agua. Y el agua desplazada es justamente por el gas que se obtiene, sea hidrógeno u oxígeno. En cualquiera, el ánodo o el cátodo, veremos que se forman diferentes burbujas, tales como ahorita tenemos al frente nuestro en la imagen. Estas burbujas que van ascendiendo, pues desplazarán el agua y al mismo tiempo evidencian que se está formando un gas. De esta manera, pues,
evidenciamos que está funcionando el experimento de manera correcta. Después de dejarle funcionar durante un tiempo al experimento, obtenemos justamente lo que queríamos, el desplazamiento de agua y un montón de gas, gracias a la válvula cerrada. Entonces, lo que ven aquí frente a ustedes es la botella de hidrógeno. Sin embargo, en la botella del oxígeno también se recolecta, aunque en menor cantidad. De cualquier forma, es un gas recolectado. Gracias al sistema que creamos, podemos después de esto transferir, utilizando otra vez el desplazamiento de agua, a una botella. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En la primera imagen podemos observar que la botella que ponemos arriba, en este caso una pequeña botella personal, está repleta de agua. Y abajo, en el sistema principal de recolección de los gases, teníamos el hidrógeno recolectado por desplazamiento de agua. Y las dos válvulas están cerradas. En este caso tenemos una pequeña cantidad de aire que se quedaría en el sistema de tuberías antes de poder abrir las válvulas y dar paso al líquido y al gas. Sin embargo, esto es algo inevitable debido a los materiales que estamos utilizando. Cuando se abren las dos válvulas, tanto la que es para el recipiente final como para la que es del recipiente inicial, se comienza la transferencia, haciendo que el agua caiga debido a su mayor peso y mayor densidad, y que el hidrógeno, en este caso, pues suba y se recolecte en la botella. Una vez que esto sucede, se vuelven a cerrar las válvulas y tenemos una pequeña botella con hidrógeno, mientras el sistema puede seguir funcionando y sigue produciendo hidrógeno, algo que nos es muy útil para después llevar esta celda de energía a otro lado si en caso deseáramos utilizarla. Después de realizar el experimento durante unas horas, decidimos pues pausarlo y revisar el estado del ánodo y el cátodo. Pues de eso lo hicimos volver a funcionar durante otras horas y volvimos a revisar el estado del ánodo y el cátodo. Otra forma de evidenciar que está funcionando el experimento es ver la degradación que hay de parte de estos dos. En la imagen podemos ver en función del tiempo cómo se fueron desgastando, estando desde un estado inicial prácticamente nuevo a un estado final casi inutilizable, siendo estos de aquí también gastos a considerar en la producción continua de estos gases, ya que cada cierto tiempo habría que pues cambiarlos por unos nuevos. Sin embargo, es un coste bastante bajo, ya que por más de que utilizamos una pequeña varilla de cobre y un perno de acero, estos en el mercado tienen un costo muy reducido. Ahora, algo de fórmulas. Para el agua pura, tenemos las reacciones que tienen lugar en los diferentes electrodos. Esto es la reducción en el cátodo de 2H más en forma acuosa más 2 electrones nos da H2 en forma de gas. Y la oxidación en el ánodo. 2H2O, obviamente de forma acuosa líquida, nos da O2 en forma de gas más 4H en forma acuosa y 4 electrones. Sumando las semireacciones anteriores, obtenemos una reacción global de 2H2O líquido a 2H2 en gas y O2 en gas, respectivamente en el ánodo y el cátodo. Como se puede apreciar, el número de moléculas de hidrógeno producidas duplica el número de moléculas de oxígeno. Es por esto que ahorita mencionamos que se obtiene una diferencia en la cantidad de gas recolectado que habíamos mencionado anteriormente. Además, el número de electrones transportados a través de los electrodos es el doble del número de moléculas de hidrógeno producidas y el cuádruple del número de moléculas de oxígeno obtenidas. Asimismo, en el lado opuesto de la pantalla podemos observar la reacción que tiene el agua salada, que en este caso es 2NaCl más 2H2O. Obtenemos Cl2 más H2 más 2NaOH. Esta fórmula ya la explicamos en la anterior diapositiva, motivo por el cual no nos extenderemos en este momento en su explicación. Los cálculos estequiométricos. En este caso tenemos los cálculos estequiométricos que explicaremos paso por paso. De acuerdo con las observaciones realizadas por Michael Faraday, el paso de 96.500 coulombs
entre los electrodos de una celda electrolítica equivalen al paso de 1 mol de electrones, que participa en la formación de los productos de oxidación y reducción, que se forman en cada uno de los electrodos de una celda electrolítica. Esto de aquí es un dato muy importante. Sin embargo, es necesario conocer la cantidad de carga que pasará a través de la celda y las reacciones de óxido de reducción que se llevarán a cabo en cada uno de los electrodos. Estos datos son los que hemos visto en el paso de las diapositivas y ahora los utilizaremos finalmente para calcular algunas cosas. Primero, lo que sería la cantidad de carga que se obtiene al multiplicar la intensidad de corriente eléctrica, lo que les dije al principio, los 3 amperios, y el tiempo donde es aplicada esta corriente, en pocas palabras, el tiempo que transcurre el experimento. En esta ocasión, como ven en la parte número 1, hemos tomado 3 amperios, que es lo que nos da nuestro transformador, y 1 hora, para ver por hora cuánto nos da el resultado. Y utilizamos aquí la primera fórmula. Q es igual a la intensidad por el tiempo. Una vez conocida la cantidad de energía, podemos calcular las moles de electrones que cruzan la celda aplicando la fórmula de aquí abajo, que es Q, que obtenemos al principio, siendo el resultado de 10.800 coulombs, los coulombs siendo amperios por segundo. Y pues al aplicar la segunda fórmula, obtenemos que tenemos 0.1119 moles de electrones. Esto quiere decir que los moles de electrones que circulan a través de la celda equivalen pues a este resultado. A partir de los moles de electrones que circulan por la celda se calcula la cantidad de sustancia que será producida en cada electrodo. Para esto se necesita, pues primeramente conocer la reacción química que ocurre en cada electrodo, como dijimos antes, y dos, considerar que los moles de electrones que circulan a través de la celda intervienen en los procesos de ambos electrodos. Al conocer la reacción química que ocurre en cada electrodo, tenemos información estequiométrica útil que nos permite conocer la relación entre los moles de sustancia producidos y los moles de electrones que participan en cada reacción. Así, por ejemplo, en un proceso de la electrólisis del agua en el ánodo y la reducción del agua en el cátodo, la ecuación química de oxidación es pues la que describimos antes. 2H2O es O2 más H4 más 4E. Esto nos indica que para formar 1 mol de oxígeno participarán 4 moles de electrones. Esta información es la que utilizaremos para establecer la siguiente relación estoquiométrica de la oxidación, la cual es 4 moles de electrones será superior a 1 mol de O2, o tenemos más que nada esta equivalencia para el oxígeno. Esto nos permitirá utilizar una regla de 3. En pocas palabras, 4 moles de electrones participarán en la formación de 1 mol de O2. Por otra parte, la ecuación química que describe la reducción del agua será H2O más, perdón, H2O2 más E2 se dará H2 más 2OH, indicando que para formarse 1 mol de H2 participan 2 moles de electrones, por lo que la relación estoquiométrica para esta reducción es de 2 moles de electrones será superior o dará 1 mol de H2. Esto debería leerse como que 2 moles de electrones participan en la formación de 1 mol de hidrógeno 2. Con estas relaciones estoquiométricas y las moles de electrones que pasan por la celda, es posible calcular la cantidad de producto que se forma en cada electrodo. Ahora calcularemos la cantidad de oxígeno 2 que debe formarse, la relación estoquiométrica siendo la que dijimos antes, 4 moles de electrones para 1 mol de O2. Y pues gracias a esto calculamos que obtenemos pues el aproximado de 0.03 moles de O2. Asimismo calcularemos para el hidrógeno 2, utilizando la relación estoquiométrica de que 2 moles de E- electrones dará 1 mol de H2. De esta manera calcularemos que aquí
obtendremos aproximadamente 0,56 moles de H2. De esta manera, sabemos que dentro de una hora del funcionamiento de nuestro modelo experimental, tendremos 0,03 moles de oxígeno 2 y 0,56 moles de hidrógeno. La cantidad de energía recuperada. En cada celda de energía que nosotros recuperamos utilizamos una pequeña botella personal de 330 mililitros. Pero para poder saber cuánto es esto en energía, cuánto, cuánta energía dispone cada celda que recuperamos de hidrógeno, tenemos que hacer un simple cálculo, considerando que el hidrógeno nos da una cantidad de energía de 285 kilojoules por mol. Claro, esto en condiciones normales de temperatura y presión, siendo el hidrógeno, por cierto, un gas inodoro que no es tóxico, pero sí es inflamable. Bueno, justamente por eso es un buen combustible. Para esto, pues hacemos los cálculos utilizando como datos una atmósfera de presión, que es lo que tenemos en las botellas, el volumen de 330 mililitros y una temperatura que en este caso no es ideal, pero la consideraremos de 10 grados centígrados, que es una temperatura promedio en la noche o en una temperatura fría de una habitación. Normal, por así decir, en las condiciones que tenemos en Quito. Esto nos da que tenemos un equivalente de 0,0137 moles de gas recolectado en una botella. Y gracias a esto, pues podemos concluir que tenemos una energía de, haciendo una simple regla de 3.915 joules en una botella de 330 mililitros, en el momento, claro, de que se quemase este hidrógeno. Para poner en relación de cuánta energía es esto, aquí pues, pusimos el ejemplo de cuánta energía libera un disparo de una pistola 9 milímetros. Cada pistola 9 milímetros cuando se dispara, siendo el 9 milímetros una medida estándar en pues, la mayoría de pistolas que se venden tanto en otros países al público como en la fuerza policial, se libera una energía de 519 joules. Y pues nos permitimos compararlo con la energía almacenada en una celda de nuestro modelo experimental, siendo la energía de esta 7,54 veces mayor. Esto quiere decir que en una simple botella de 330 mililitros a una atmósfera, por lo tanto sin comprimirse, podemos almacenar 7,54 veces más de energía de la que libera una pistola 9 milímetros. Esto para entender la cantidad de energía que pues produce el hidrógeno y que no es nada despreciable. Conclusiones del experimento. En el experimento se logró exitosamente obtener el gas de hidrógeno y el gas de oxígeno a partir del agua. Debido a la gran cantidad de ventajas que se logran obtener por este medio de producción y a la sin igual abundancia de agua salada que hay en este planeta, claro, en comparación con el agua dulce, la conclusión de este experimento es que si se logra obtener la energía eléctrica requerida para el mismo, tales como de manera de paneles solares, energía de la marea del mar, o bien turbinas eólicas, como vimos en lo que es la energía verde sostenible. Al transformarla a combustible químico, gracias a la obtención de hidrógeno, se podría tener un combustible extremadamente funcional a muy bajo coste y que además dejaría una huella de carbono positiva. Queda como límite de este documento, pero una buena pregunta para todos, ¿por qué este no es uno de los principales métodos en la obtención de combustible en el planeta? Dejamos como posible tema de respuesta que los desafíos que conllevaría almacenar este combustible tan eficiente y eficaz podría ser la causa, pero quedará para otra ocasión. Muchas gracias por su tiempo y les deseamos una excelente tarde. Un buen día.